Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar con una presentación más amplia sobre la relación entre propiedad intelectual y derechos de competencia. Pero antes de empezar, quiero hacer dos observaciones muy rápidas, o tres observaciones. Primero, no hablo español, yo hablo portuñol. Lo he aprendido en Brasil y es el idioma de integración del Cone Sur. Entonces, bueno, si ustedes algunas veces escuchan algunas palabras un poco raras, es porque yo no estoy hablando español, sino portuñol. Un comentario muy breve. Esta mañana ya se ha discutido mucho la relación entre competencia desleal y derecho de competencia o derecho antitrust. Esto será el tema de mi segunda presentación. Pero debo decirles desde ya que no existe un problema conceptual, un conflicto conceptual. El caso de Ecuador es un problema institucional, un problema de ley, que en un dado momento la ley ha dispuesto en una manera, y en el segundo momento ha atribuido a una entidad diferente algunas atribuciones en materia de competencia desleal, y entonces lo que hay que aclarar, eso lo tienen que hacer claro Ecuador, las autoridades, es quién va a hacer lo que. El tercer punto introductorio es que, y voy ya a adelantar la conclusión de mi primera presentación, la propiedad intelectual y el derecho de competencia son aspectos de la misma cosa. Estamos hablando aquí de instituciones jurídicas que buscan la democracia económica. La democracia económica significa la libertad de los consumidores a hacer elecciones, elegir en los productos que quieren adquirir, y la libertad de las empresas, de los empresarios, ofrecerem a los consumidores los productos y servicios que quieren ofrecerles. Propiedad intelectual y derecho de competencia son aspectos de la democracia económica. La única diferencia entre ellos, y es por eso que hay tantos puntos en contacto, porque son la misma cosa, o buscan el mismo objetivo, pero la diferencia es la manera diferente por la que el derecho de competencia y la propiedad intelectual aseguran esta democracia económica. La propiedad intelectual asegura la democracia económica protegiendo activos intangibles diferenciadores, los que permiten a nosotros elegir los productos y servicios. El derecho de competencia es más amplio. El derecho de competencia simplemente quiere evitar todo tipo de abuso, no solo lo de la propiedad intelectual, sino también cualquier otro abuso de activos, intangibles o no, que puedan ferir, ofender a la democracia económica. Pero son la misma cosa, son muy parecidas. Vamos entonces a pensar con propiedad intelectual y competencia. Y la relación entre estos dos capítulos o especialidades del derecho nos es explicada por la economía, por la teoría económica. La teoría económica nos dice que los mercados se organizan en torno de dos situaciones diferentes que son radicalmente opuestas, que son conflictantes. De una parte, el monopolio, de otra parte, la competencia perfecta. Y ustedes aquí tienen un ejemplo de lo que es un monopolio. Existe en un monopolio un solo vendedor. Ese vendedor solo tiene un producto para vender. Si nosotros como consumidores pensamos que el producto es muy caro o el producto no nos gusta, no hay otro para escoger. No hay democracia económica aquí. Porque só existe un producto para vender, y es una situación de monopolio, lo que el mercader va a hacer, va a ofrecer pocos productos para vender y va a elevar el precio, y en este caso
por una botellita de una bebida, el mercader lo está vendiendo por 5 francos, lo que hoy representa más o menos 6 dólares. Lo que va a pasar entonces, ¿cuál es el impacto del monopolio en el consumidor, en nosotros? Bueno, en este caso, debería haber 3 consumidores que van al supermercado para comprar la bebida. Pero 2 de ellos pueden comprar, pueden pagar 5 francos por una botellita de una bebida. Pero el tercero simplemente no tiene plata. Es pobre. No puede consumir. O entonces es un consumidor sensible a los precios. Es decir, yo podría pagar, pero piensa que 5 francos por una botella de una bebida gasosa, por ejemplo, es demasiado. Entonces, él no compra. ¿Cuál es la consecuencia? Los economistas de habla inglesa dicen que este es un social deadweight loss, es decir, es una pérdida de un peso muerto para toda la sociedad. ¿Cuál es la pérdida? Bueno, en este caso, porque el precio es demasiadamente alto, hay un consumidor que no puede comprar, entonces hay una pérdida aquí, hay una demanda que no se puede satisfacer, y por parte del mercader hay una venta que no se hace. Entonces hay una alocación aquí de recursos que no ha sido hecha porque había una situación de monopolio. Es una pérdida para todos. El extremo opuesto es la competencia perfecta. La competencia perfecta es una situación abstracta, es una especie de una fantasía, y en esta situación nosotros tenemos 3 mercaderes, podríamos tener más, pero para el ejemplo, 3 mercaderes que son absolutamente idénticos, son todos iguales. Ellos venden exactamente lo mismo producto, no hay ninguna diferencia, son totalmente sustituibles o intercambiables. En consecuencia, el precio va a ser exactamente lo mismo. Porque como los productos son inteiramente intercambiables, si a nosotros como consumidores vemos un precio que es un poco más elevado de uno, claro que nosotros vamos al otro comprar el producto. ¿Cuál es el resultado de la competencia perfecta? Hay varios resultados. Uno es que los productos son todos absolutamente idénticos. No hay ninguna diferencia. Porque a partir del momento en lo que se introduce una diferencia, los productos dejan de ser idénticos y a nosotros consumidores, ahí sí nos importa si vamos a comprar uno o si vamos a comprar otro. Como resultado son más baratos y ahí tenemos 3 consumidores que están perfectamente contentos. Si uno de los mercaderes intenta cambiar, por ejemplo, la calidad del producto, meterle más azúcar o poner un producto diet, ahí se trata ya de una diferencia y nosotros consumidores vamos a elegir si nos gusta más un producto con más azúcar, si nos gusta más un producto diet, etc, etc. Entonces, esta es una situación de competencia perfecta. Yo les decía, esta es una fantasía que sirve simplemente para explicar cómo funciona un mercado de competencia. ¿Y por qué es una fantasía? Porque el mercado de competencia perfecta simplemente no existe. Y no existe porque nosotros somos seres humanos, los mercaderes son seres humanos, los consumidores son seres humanos. Y a los mercaderes les interesa vender más y ganar más. A nosotros consumidores nos interesa comprar lo que nos gusta comprar y pagar menos siempre que posible. Entonces, un mercader no va a mantenerse por mucho tiempo vendiendo exactamente lo mismo producto que sus competidores. A un dado momento, él va a introducir alguna cosa diferente. ¿Qué puede ser? Bueno, él va a introducir un sabor diferente.
Ele vai introduzir um desenho diferente na botella. Ele vai introduzir, por exemplo, um preço diferente. Ou então ele vai a vender este mesmo produto por o mesmo preço, pero em uma tienda que está ao lado de onde habitamos. É uma diferença por ubicação. E então, quando se introduzem estas diferenças, os produtos deixam de ser inteiramente intercambiáveis. Passa a haver diferenças. Que diferenças pode haver? Há diferenças externas em los produtos. Les decía, o primeiro cambio que um mercader vai fazer para vender mais produtos que seus competidores, a ubicação. Ustedes sabem, claro que sabem, que, por exemplo, em los supermercados, as empresas para vender los produtos, para vender mais produtos que seus competidores, estão todos em las mismas prateleiras. Pero eles metem alguns produtos que estão em la dirección, en la altura de nuestra mirada. Los supermercados cobran um preço de las empresas para isto. Aqueles que não pagam este preço metem seu produto ou mais abaixo ou mais arriba em la prateleira. La ubicação é fundamental. E então, se se trata de ubicação de tiendas, pensem ustedes em um puesto de uma bomba de gasolina, por exemplo, que está ao lado de nossa casa, como está exatamente ao lado, estamos dispostos a pagar um pouco mais por la gasolina que se tivéssemos que percorrer 10 km abaixo para comprar uma mais barata. Esta é a ubicação. Pero há diferenças por los preços. Eu simplesmente posso renunciar a ter ganâncias como meus competidores e bajo mis preços. Há assistência técnica, há produtos que são reputados porque tratam melhor a seus consumidores. Ustedes podem aún pagar um pouco mais caro por um computador, pero porque sabem, se há um problema, o fabricante, o mercader, les garantiza a qualidade do produto. Há alguns anos havia uma marca de uma empresa que ha quase desaparecido, que é Dell Computers. Os computadores Dell eram mais caros que seus competidores, mas a assistência técnica era simplesmente impecável. Hoje, por exemplo, em tarjetas de crédito, há uma tarjeta de crédito que é mais difícil de obter, cobra mais de los mercaderes, que é Diners, pero Diners dá uma garantia total a los mercaderes que eles garantissem os créditos ou os débitos de seus clientes. Para quem viaja de avião, os programas de fidelidade, de lealtad, são diferenças. Pero estas são diferenças externas. E há as diferenças internas. Os cambios em la calidad de los produtos, os novos desenhos, as novas funcionalidades e, claro, os novos produtos e serviços que são protegidos. Todo isto é protegido por propriedade intelectual. A ubicação, por exemplo, é protegido por os nombres de tiendas. Há muitos anos havia um capítulo especial em las leis de propriedade intelectual que protegiam nombres de tiendas. A reputação que resulta da assistência técnica, da cortesia a los clientes, resulta de recompensas, de certificados de qualidade. Por exemplo, eu estou hospedado em um hotel, em Hampton Inn, em la entrada, no lobby, aí há vários certificados de reputação da qualidade do hotel, que está melhorando seus serviços e tudo. Todo isto é protegido por propriedade intelectual, seja diretamente mediante ativos intangíveis, seja indiretamente mediante a proteção da reputação por la competência desleal. Bueno, isto significa que entre as duas situações extremas, monopólio de um lado, competência perfeita de outro, existe uma situação intermediária, em la que os produtos são relativamente intercambiáveis ou substituíveis.
claro, siguen siendo sustituíveis e intercambiáveis. Se pode cambiar um hotel Hampton Inn por um hotel Sheraton. Sí, pero el hotel Hampton Inn tiene alguna cosa que nos atrae, por ejemplo, los precios, la ubicación. El Sheraton puede tener lujo. Bueno, son sustituíveis, pero ya no son absolutamente sustituíveis, porque si yo intercambio el Hampton Inn por Sheraton, intercambio un hotel que es más barato por un hotel más caro. Me gano el lujo, pero perco con el precio. La sustituibilidad no es absoluta como en la competencia perfecta, porque como consumidores somos atraídos por elementos diferenciadores específicos de cada producto e resistimos, claro, a cambiar, seja de produto, seja de serviço. E foi um economista, Edward Chamberlain, que há quase 100 anos, chamou esta situação intermediária em la que os mercaderes, os produtores têm um poder relativo sobre preços em razão da resistência de los consumidores contra a substituição de competência monopolística. Les vou explicar depois por que ele chamou monopolística a um tipo de competência. Parece uma paradoja. E é uma paradoja. Pero a designação competência selectiva é melhor. E por quê? Bueno, porque mediante a competência selectiva, os consumidores eligem os produtos com base em suas preferências. E aqui está a propriedade intelectual. Para cada uma das diferenças que se introduzem em los produtos e serviços para atrair os consumidores, existe, por lo menos, um elemento de propriedade intelectual. A propriedade intelectual protege elementos intangíveis de diferenciação, seja de forma direta, seja de forma indireta. E a propriedade intelectual protege e forma ou las transforma em diferenças exclusivas. Assim, as diferenças se mantêm por mais tempo e nós, outros consumidores, aprendemos a distinguir os produtos e os serviços de acordo com estas diferenças que são introduzidas. Então, este é o papel fundamental da propriedade intelectual. Assegurar a diferenciação. E aqui tem um exemplo de competência seletiva, embasada em marcas e desenhos. Este é um caso real. Este é um supermercado, Migros, que está cerca de onde vivo, em Ginebra. Ustedes querem uma bebida gasosa, bueno, van a este supermercado e en la misma prateleira os produtos estão um ao lado do outro e têm aí uma foto para mostrar-lhes que o que lhes digo é verdade, que não há aqui o que se chama de assimetria de informação. Não, os consumidores sabem exatamente o que estão buscando, o que estão comprando, o que estão preferindo. E têm a marca branca, é a marca do supermercado, a marca M, que custa 1,5 litro, 80 centavos de franco suíço. Ao lado, estes são a primeira, ao lado depois, no meio da prateleira está a Pepsi Cola. 1,5 litro de Pepsi Cola custa 1 franco 65. É decir, mais que o doble. E ao lado de Pepsi Cola, se pode ver ao fundo, está a botella de Coca-Cola, 1,5 litro, que custa 2 francos e 20. É decir, quase 3 vezes mais que a marca branca do supermercado. E se vocês pensam que isto está todavia muito caro, se caminham mais 50 metros na mesma calle, em Rue de la Servette, vocês vão encontrar um supermercado que se chama Denner, que vende a Pepsi por 80 centavos de franco suíço. Denner é um supermercado que faz parte do grupo Migros. Esta é a competência seletiva. Vocês entram no mercado, vão ser atraídos, seja por la marca, que les identifique o sabor do produto que vocês estão buscando. Por la marca já sabem se vão pagar mais ou menos.
claro que hay la marca, hay la publicidad. Eu lhes dizia que esta é uma diferença basada em marcas e desenhos porque é o que lhes aparece imediatamente quando vão ao supermercado. O consumidor não sabe. Pero Coca-Cola tem em Suíça mais de 50 patentes. Patentes sobre quê? Sobre métodos de fabricação, sobre métodos de conservação e sobre métodos de administração de stocking, es decir, de almacenamiento. Aqui ustedes têm competência seletiva com base em marcas, patentes e desenhos. Ustedes vão a Best Buy, que é uma cadena de tiendas de produtos eletrónicos nos Estados Unidos, e podem, se querem, comprar um Samsung Galaxy, que vai custar el 4, aí há um modelo mais moderno, Samsung Galaxy 4, que custa $199,99 pero com plano de subscrição de serviços. Samsung Galaxy 4 é coberto em Estados Unidos por 106 patentes de desenhos e 40 patentes de invenção em geral sobre smartphones de Samsung. Bueno, se ustedes querem teléfono um pouco menos caro, mais barato, têm o iPhone 5, que les custa $149,99, também com plano de subscrição, e a companhia Apple, para a tecnologia iPhone, tem em Estados Unidos 84 patentes de desenho e 178 patentes de invenção. Pero se ustedes pensam que todo esto es muy caro, bueno, tienen del lado derecho el Motorola Atrix HD 4G, que viene sin coste, es decir, gratuito, pero claro, con un plan de suscripción. Y está gratuito, pero me imagino, no he checado, pero me imagino el plan de suscripción va a ser necesariamente un poco más alto. El Atrix en Estados Unidos es protegido por 6 patentes de diseño y hay específicos sobre Atrix. Y hay en general, Motorola en general sobre patentes de smartphones, tiene 7 patentes de diseño y 47 patentes de invención. Entonces ustedes van a ser orientados o por la marca, van a ser orientados por las patentes, es decir, por la especificidad de las funciones técnicas de cada producto, por los diseños, o entonces si ustedes son suscriptores de iTunes y han gastado ya una plata muy fea con aplicaciones, con juegos, bueno, ustedes están dispuestos a pagar más, es decir, van a ser menos sensitivos a los precios que serían sin una suscripción de iTunes. E aqui têm competência seletiva com base em direitos de autor. Ustedes vão a Amazon.com e podem comprar a primeira novela de Harry Potter por $7,48, a primeira novela de Rick Riordan, $2,85, ou a primeira novela de Peter and Starcatchers, $13,05. E são produtos competidores. São 3 novelas que tratam de la mesma coisa. É um jovem com poderes mágicos que enfrenta um inimigo que quer destruir o mundo. Aí está. A diferença vai ser em la maneira de escrever, la maneira como a história vai ser contada. Isso é direito de autor. Há diferenças com relação aos preços, há diferença com relação aos desenhos de las capas de los libros. Todo isso são elementos de diferenciação que a propriedade intelectual protege. As diferenças de preços correspondem a lo que os consumidores estão dispostos para pagar para satisfazer suas preferências individuais. As marcas, os desenhos, as patentes, o direito de autor enganchan os consumidores. E é por isso que precisamente a propriedade intelectual vai permitir a los mercaderes, a los fabricantes,
delante de una, o dentro de un cierto margen de manobra que es limitado, pero dentro de un cierto margen de manobra, eles vão poder subir os preços ou bajar os preços. E é por isso que chama a indicia, este é um tipo de monopólio, mas é um monopólio de competência. Por quê? Entre 1,65 franco e 2,20 francos, Coca-Cola pode subir e bajar o preço. Pode bajar para 2. E possivelmente vai poder subir o preço hasta, eu diria, 2,50 francos. Pero se passar de 2,50 francos, já vai ter tanto cliente de Coca-Cola, tanto consumidor Coca-Cola, que vai dizer este é caro em demasia e que cambia para Pepsi, que então aí Coca-Cola vai encontrar o limite do preço. A partir de aí não tem mais liberdade, então não se trata, claro, de um monopólio, porque há produtos competidores. Pero dentro de um certo margem de manobra, os produtores, os mercaderes, podem manobrar, podem bajar e subir os preços e nós outros consumidores os aceitamos. Portanto, é decir, os consumidores aceitam pagar mais por Coca ou Samsung ou as aventuras de Peter Pan, pero solo hasta um certo limite. Se Coca-Cola passa esse limite, os consumidores sensíveis aos preços cambiarão para um preço competidor, claro, um preço mais baixo. Não estamos falando de monopólios, estamos falando de competência seletiva. Claro que é ingênuo pensar que é a propriedade intelectual que hace a Coca ou Samsung ou as aventuras de Peter Pan mais caros. A mesma propriedade intelectual que protege a Coca, a Samsung ou a Peter Pan, protege também a Pepsi, a M, a Apple, a Motorola, a las aventuras de Harry Potter e a las aventuras de Rick Jordan. É a mesma propriedade intelectual. Tampouco é a propriedade intelectual que nos mantém enganchados. O que nos engancha são nossas preferências. Ustedes les gustan uma bebida gasosa que é mais dulce e que tem mais gás e que aparece em todos os carteles por la calle, por la televisión, les diciendo que si beben esto los hace felices, entonces ustedes prefieren Coca-Cola. Pero la marca Coca-Cola simplesmente les dice, mira, aqui está o produto que tu buscas. Pero ustedes têm liberdade de utilizar a marca Pepsi para buscar um produto menos caro. A propriedade intelectual só nos garantiza que nadie copiará e destruirá as diferenças que nos gustam e que nos levam a elegir os produtos que consumimos. Esse é o papel da Coca-Cola. E então, de la Coca-Cola, não, de la propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual assegura as diferenças de produtos e de serviços. A propriedade intelectual nos dá a possibilidade, nos dá a informação para nós outros elegirmos. E há algum tempo eu participava em um debate com um representante de um partido pirata de Suécia, em um debate em Lisboa, e claro, ele como representante de um partido pirata, ele atacava a propriedade intelectual, e eu lhes dizia, a propriedade intelectual é tão importante que o partido pirata tem uma marca, porque o partido pirata tem que distinguir-se, diferenciar-se de los partidos que defendem a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é tão importante para a democracia que nós outros, como eleitores, se queremos elegir um partido, vamos poner nosso voto de acordo com a marca, a bandeira, os colores do partido que defendemos. Porque a propriedade intelectual não tem poderes mágicos, a propriedade intelectual simplesmente nos diz isto é diferente daquele. Então, bueno, agora será muito mais fácil de entender como a propriedade intelectual e o direito de competência se podem ajudar um ao outro para assegurar esta democracia econômica. Porque, claro, a API promociona e protege as diferenças.
Estas diferencias son fundamentales para establecer la competencia selectiva. Entonces, claro, es obvio, es fundamental. Hay que garantizar que la propiedad intelectual efectivamente cubre elementos genuinamente diferenciadores y que son utilizados para diferenciar, no para confundir los consumidores. Y es en esta última parte que empiezan a aparecer los problemas. La propiedad intelectual que tolera o protege la confusión es una propiedad intelectual distorsionada y anticompetitiva. Es decir, ni toda propiedad intelectual es buena, ni toda propiedad intelectual promociona la competencia. La buena es la que promociona la competencia, la mala es la que menoscaba a la competencia. Y son las normas y los principios de derecho de competencia que ayudan a entender esa distorsión. ¿Y qué tipo de distorsión estoy yo hablando? Hay tres tipos de distorsión. En primer lugar, la propiedad intelectual que cubre activos que no son genuinamente diferenciadores. Y aquí tenemos propiedad intelectual de más. Hay en algunos países, hay intereses empresarios, claro, que ellos quieren expandir, ampliar la propiedad intelectual para cubrir todo. Y es evidente, cuando la propiedad intelectual pasa a cubrir activos que no son diferenciadores, se amplía la propiedad intelectual, se crea la confusión. Esto es el caso típico de activos de propiedad intelectual que son concedidos por oficinas de propiedad intelectual y que menoscaban a la competencia que existía antes de la concesión. Ustedes pueden decir, eso es muy complicado. No, es muy simple. Por ejemplo, otorgar patentes para invenciones que están en el dominio público. Otorgar patentes con reivindicaciones que son excesivamente amplias. Y cubren a todo, es decir, impiden que otros inventores puedan crear cosas nuevas, porque está ya todo protegido. El señor Samuel Morse, que es el inventor del telégrafo, en el siglo XIX, por ejemplo, en su famosa patente del telégrafo, tenía una reivindicación, la reivindicación número 8, que fue invalidada por el Supremo Tribunal de los Estados Unidos. La reivindicación 8 reivindicaba todos los medios posibles para enviar comunicación a distancia de sinales electromagnéticos y electrogalvánicos. ¿Qué decía esta reivindicación? Bueno, en el siglo XIX, el señor Morse había ya reivindicado la Internet, el fax, los sistemas de satélite, sin saber que esto existía o que existiría un día. Este es el tipo de propiedad intelectual de más. Há casos muy recientes que están siendo discutidos. Por ejemplo, reciente el Supremo Tribunal de los Estados Unidos finalmente ha decidido invalidar patentes para genes humanos no modificados. ¿Por qué? Bueno, porque si se da una patente para un gen no modificado, ninguna otra empresa, ningún otro científico es capaz de inventar un gen competitivo para ofrecer a los consumidores un producto diferenciado. ¿Por qué? Bueno, porque se ha patentado la naturaleza. Esto de una parte, esta es la API de más. Pero hay el extremo, el otro extremo, la API de menos. La API que deja de proteger elementos que son efectivamente diferenciadores y que nosotros consumidores utilizamos o podríamos utilizar para elegir los productos que queremos. Por ejemplo, un caso que se está discutiendo a nivel internacional, la protección de las marcas, entre comillas, no tradicionales. Son las marcas de sonidos, las marcas de sabores, las marcas de aromas. Estas marcas son muy tradicionales porque desde hace muchos años nosotros como consumidores hemos aprendido a distinguir productos
con base en sonidos, en sabores, en aromas. Pero no hay protección en muchos países. ¿Quién pierde? Los consumidores. Porque esto permite confusión. Por ejemplo, a mí me gusta un determinado perfume. Como no hay una marca registrada, la fórmula química podría ser patentada, pero el periodo de protección es limitado. Y como no se puede proteger esta característica del producto por una marca, mañana, si alguien consigue descubrir la fórmula de este producto, puede haber un producto con una fórmula muy parecida. Y yo como consumidor perco la libertad de elegir. Entonces, los dos extremos, la API de más, la API de menos, menoscaban la competencia porque creen o permiten la confusión, es decir, la eliminación de la diferencia, la eliminación de la democracia económica. Esto es la propiedad intelectual en la dosis incorrecta. Pero hay un segundo nivel. La propiedad intelectual puede estar en la dosis correcta y, sin embargo, puede ser usada de forma contraria a los objetivos de la ley de manera a perjudicar a la libre competencia, es decir, a la libertad de los consumidores elegir lo que consumen y la libertad de los mercaderes ofrecerem productos diferenciados. Esto es el abuso de propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual está en la dosis correcta, pero el titular no es una persona honesta, no es una persona que juega limpio en la competencia y quiere o perjudicar a sus competidores, o quiere perjudicar a los consumidores, o quiere perjudicar a todos, quiere ganar. Este es el abuso. Aquí están algunos ejemplos prácticos, pero mañana voy a hacer una presentación sobre casos prácticos de la interfaz en propiedad intelectual y competencia, y ahí les daré algunos ejemplos. Y hay el tercer caso. El tercer caso es el más raro, más difícil de entender, pero que hoy se habla mucho, sobre todo en el plan internacional y con relación a la industria de teléfonos celulares, de los smartphones. Porque hay algunos casos en los que la propiedad intelectual está en la dosis correcta. La propiedad intelectual no es utilizada de forma abusiva y, sin embargo, la propiedad intelectual puede ser anticompetitiva. ¿Qué casos son estos? Son casos, les decía, muy raros, en los que, mediante una actuación externa de reglamentación del mercado, la propiedad intelectual pierde su capacidad de diferenciar. Una vez más, ustedes pueden decir, esto es muy complicado, muy abstracto, pero les voy a dar un ejemplo. Imaginen ustedes que mañana el gobierno, mediante un decreto ministerial, decide que para fabricar motores de coches, por ejemplo, no poluidores, solo se puede utilizar este procedimiento. Y ahí viene una definición, una fórmula y con una caracterización del procedimiento. Pero puede ocurrir, y eso ocurre con alguna frecuencia, que este procedimiento que se ha convertido en un estándar técnico es cubierto por una patente. ¿Qué va a pasar? En circunstancias normales, si no hubiera la reglamentación del mercado, bueno, si hay una patente cubriendo un producto y el producto tiene éxito en el mercado, los competidores van a hacer sus propias invenciones y van a colocar productos diferentes en el mercado con los mismos objetivos. Pero si hay un estándar técnico, por una norma técnica del gobierno, eso es imposible. Y ahí tienen ustedes un caso en lo que la propiedad intelectual está en la dosis correcta. Imaginemos que la invención es nueva, inventiva. La propiedad intelectual no es abusada porque el titular de la patente simplemente utiliza sus derechos para decir no. Pero hay un elemento externo de reglamentación del mercado que torna esta propiedad intelectual anticompetitiva.
Entonces, en este caso, hay una solución, que son las licencias obligatorias. Hay otros ejemplos, pocos, pero hay otros ejemplos. Hay casos, por ejemplo, de una compañía farmacéutica o agroquímica, para obtener la autorización de comercialización, tiene que, como ustedes saben, someter al gobierno datos de pruebas. Es decir, datos que comprueben que el producto tiene eficacia y no tiene toxicidad. Pero muchos de estos datos, para poder ser obtenidos, causan molestias, enfermedades, perjuicio a la salud o al medio ambiente. Entonces hay casos donde la compañía que obtiene los datos solo puede hacerlo una vez. Ninguna otra compañía puede repetir estos datos. Y ahí ustedes preguntan, entonces, si las otras compañías no pueden repetir las pruebas, ¿cómo van ellos a obtener la autorización de comercialización de un producto competidor? Ahí está. Aquí tienen ustedes también una situación donde no hay la alternatividad de los activos intangibles y entonces hay que haber licencias compulsorias. Bueno, con esto termino y si tienen preguntas tendré mucho gusto en contestar. Muchas gracias.